Hello, and thank you for joining Centro Cultural Mexicano. We have Dr. Jesus Pérez here with us today, and we'll have a conversation about what is happening in the world related to systemic racism and different other topics as well. Dr. Pérez, would you like to tell us a little bit about yourself? Oh yeah. Well, first of all, I wanna thank you, Angie and Carlos, for having me here, and to try to inform our community about so they can better understand what's going on right now. Well, I'm just a little bit about myself. I'm originally from Mexico, but grew up in California. I was a migrant farm worker for many years. I ended up going to school in San Diego for most of my schooling, graduate schooling, and destiny brought me to this part of the country, and I'm currently a professor of Latin American history and global studies at Cascadia College in Bothell, Washington. Thank you. We are very honored to have you here with us. No, it's an honor for me. Creo que es un honor tener a alguien como tú, doctor, si me voy a atrever a hablarte de tú. No, claro. Pienso que es muy importante para nosotros como mexicanos y latinos contar con catedráticos en los colegios, universidades, que puedan darse el tiempo de comunicarse con nosotros y sobre todo hablar de lo que está pasando en este momento, que para nosotros, y yo entiendo y estaremos de acuerdo, no es nada nuevo. Exactamente, y es la cosa de que mucha gente se extraña cuando ese tipo de situaciones se dan. Este tipo de eventos está muy arriesgado dentro de la cultura de este país. Desafortunadamente esto va a volver a pasar si las cosas no se... pues si no se encuentra una solución apropiada, ¿no? Este tipo de eventos, como tú lo mencionaste, Carlos, suelen pasar dentro de lo que ha sido nuestra vida, ¿no? Estos eventos son desafortunadamente muy comunes. Definitivamente. So some people may not be familiar with the term systemic racism or institutional racism. Can you talk a little bit about what that means, maybe in contrast with individual acts of racism? Oh yeah, well, the systematic racism is a system that is created as a way to subjugate and marginalize certain people. You know, one of the things that I focus quite a bit on in my own personal career is I always talk about this issue of membership, of who belongs and who doesn't belong in this country. And this country, specifically connected to your question, Angie, this country was created in a way to favor a very specific group of individuals. The so-called founding fathers of this country, they knew exactly what they were doing when they wrote the preamble of the Constitution and when they stipulated, you know, we the people. It didn't include many of us. It took hundreds of years for for social movements to evolve, for people to have their say, and to have some sort of agency in American society. So the system has been created as a way to subjugate and marginalize people that shouldn't, quote unquote, shouldn't belong in this country. But this is not only unique to the United States. I have to clarify that. It's something that unfortunately happens pretty much everywhere, especially in countries who have been empires, who have colonized, who have set up a set of rules of who should become part of their nation state. And unfortunately, I think the 7 countries that colonized about 90% of the world, they knew exactly that by creating the system, they were able to subjugate and marginalize people that they didn't want it to be part of their empire. So systematic racism, in other words, is just a continuation of a system that was created on purpose to marginalize people of color. Doctor Pérez, ¿cómo definirías tú el racismo institucional y el etnocentrismo profesional que se da en este país? Bueno, tu primera pregunta te la puedo contestar de la siguiente manera. Desde que este país se fundó en 1776, y luego con la
Digo, este país tuvo cerca de 250 años de esclavitud, y después de que se dio la guerra civil en 1865, los euroamericanos no querían soltar el poder, y así empezaron a crear una serie de leyes institucionales donde empezaron a marginar directamente a los nuevos americanos que se incorporaron al país. Este país comenzó con cerca de 500,000 de esclavos de África, y para la final de la guerra civil este país se incorporó 4.5 millones de nuevos miembros. Todos eran miembros eran esclavos, y ahora pues este país, los euroamericanos no querían soltar su poder y tuvieron que crear este sistema que sí, 5 años después, llamado Jim Crow, que prácticamente empezó a legalizar el racismo directo hacia las personas de color, ¿no? Y eso y este experimento se ha dado hasta antes de, como tú lo has de saber, hasta antes de la guerra civil, cuando Estados Unidos incorporó o robó la mitad de México. También empezó a marginar a esos 2.5 millones de mexicanos que se quedaron en esos territorios, ya que el tratado de Guadalupe Hidalgo no se siguió al pie de la letra, donde Estados Unidos le prometió a esos mexicanos que se iban a quedar con sus territorios, y más aparte iban a poder quedarse que iban a poder retener su ciudadanía mexicana, pero también podrían reclamar la ciudadanía americana, y nada de eso se dio. Así de que eso fue un experimento que luego se reflejó en las otras leyes que siguieron años después, ¿no? Después de la guerra civil, y ese sistema de racismo institucional, Jim Crow, siguió hasta los 60s. Y esos sistemas, aunque tú sabes, por medio de, hubo mucho, a pesar de que muchos de esos nuevos miembros de esta nueva sociedad querían enseñar el amor y su patriotismo hacia ese país, nunca fue suficiente, porque todo el tiempo fueron marginados. Así de que no hubo una forma de medir qué tan americanos podían hacer, porque no era suficiente. Porque si una cosa estos nuevos miembros los limitaba a que fueran aceptados totalmente, como, en primer lugar, como humanos, y luego como ciudadanos de este país, era el color de su piel. Y nosotros que no somos originalmente de este país, pues desafortunadamente hemos visto el legado de eso dentro hasta de nuestras propias comunidades, en cómo son tratadas, en cómo el antagonismo, el nativismo en contra del inmigrante, no importa que estés legal o no estés legal en este país, pero todo eso ha sido una acumulación de eventos, ¿no?, que se han dado en este país, que todavía son reflejados en cómo el racismo institucional es muy directo. Yo creo que ahora es mucho más directo que antes. Antes era mucho más sutil, se escondía un poco más, pero ahora, con los comentarios que se han hecho por algunos políticos, no me quiero meter en nombres, por razones obvias, pues realmente ha abierto una herida que se ha tratado de cerrar por generaciones, y para poder cerrar un poco esa herida va a tardar mucho más tiempo, porque el daño que se está haciendo en la actualidad es tremendo en este país. You talked about this long history of and how things have unfolded. Now, if we look at it leading up to today, what are some of the ways that you see? We know that there are effects in healthcare and education, in the judicial system, and the way that the police behave toward Black and Brown communities. What are some of the effects, direct effects, on our communities of color that you see that leads right up historically to the present? That's a great question. Well, you as activists know this better than I do.
uh, but it's again, is the way the system was not meant for many of us. I mean, people of color, both Latinx and Black, uh, we have to prove all the time, 3, 4, 5, 10 times, that we're as capable as anybody else. And I mean, bringing what's going on right now with the pandemic, with police brutality, with people being unemployed, except, I mean, this is a perfect storm that just kind of shows the underbelly of how the system hasn't been just for people of like ourselves. And this kind of perpetuates. I mean, this goes on and on and on and on. And the thing is that, you know, when these events kind of unfold, all of a sudden people realize, especially when these events come to their airspace, they start realizing that, you know, the system is not, it's not perfect. So you know, our people in particular, the discrimination that has existed has a long history. And, you know, one thing that I want to add to your question is that the two groups that were, of course, you know, you recall during the era of Jim Crow, thousands of African Americans were lynched. About 4,500 of them were publicly lynched. Right after the Mexican American War, about 4,000 Mexicans were lynched as well. Next to African Americans, the second largest group of lynchings that took place in this country were Mexicans. So, or in Mexican Americans. So that kind of really shows again that there was always been this domestic terrorist attempts by Euro Americans as a way to marginalize folks from being incorporated into this country. That was done intentionally. All right, there was a reason why they didn't want these people to be equal to them. They didn't want to let that power go. Yeah. And we still see that even in the way the system is shaped. Yes. Do you? I think it's that a lot of people that we talk to talk about a feeling of their experiences being denied by the wider community, and particularly by the white community. That yeah. Maybe there is a lack of maybe believing what people of color are saying these things are happening. And then you know, I can't help but notice how you're always bringing historical facts into the conversation. And do you think we are suffering as a country from not knowing our history and actively denying our history? Absolutely. I mean, that's the whole point of me partaking in this conversation, that history is so important for us to develop a sense of consciousness. As a historian, I do believe, and this is my personal opinion on this, that developing a historical knowledge does empower you because you're aware of why systematic racism exists. You're able to give to put a face into the system and to understand the inside of the system. Why is the reason it's shaped this way? And you know, I as a Mexican and growing up in the United States, even though I was continuously being affected by these type of issues myself, I've been victim of police brutality. I've been abused by Border Patrol agents. I mean, I have a history of my own, but it was really hard for me to really kind of understand why I was seen as the enemy, like my fellow brothers and sisters, African Americans, who also encounter these type of issues. And it was not until I went to college and I was able to comprehend. My professors were able to provide me with the knowledge necessary to really understand why the system was shaped this particular way and why I was being treated the way that I was being treated. So absolutely. I mean, Carlos and I, and of course you as well, we've talked about the importance of education to our community. We need more people like me in the classes. We need more people like me to be teaching to our own fellow community members. And there's not enough of us. And that is really frustrating because even in my own environment where I work at, I'm one of the very few Latino or Latinx professors
who provides a different lens to the experience. And going back to your comment, it's I think Baldwin said it the best, and I'm just kind of paraphrasing James Baldwin. He said, it's not until people, white Americans are able to see the systematic violence of people of color that they realize that this system is really messed up. But they need to visualize that, because they think that people of color are always playing the race card, and that's not the point. We have told our story so many times, and it's still not enough. So I don't know how much we need to do to continue to tell our stories, because this is just the beginning. I mean, there's always this stuff. It just goes on and on and on and on and on. And that's the reason, going back to the whole point of this conversation, is that when people don't realize that, again, until this stuff goes into your airspace, you realize, wait a minute, the system is broken. And people are not benefiting from the system, even though they're working so hard to prove themselves and to raise a family, to show their love for this country as anybody else. It's still not enough. The system is broken. Yeah, and that's it's difficult, because, as you said, if systems are designed to give the results that they give, right? Absolutely. We have this system that is designed this way, it perpetuates and it keeps going, and it's guarded so that it can remain this way. How do we break that cycle? How do we open the eyes of people who are in denial, or how do we actively break that cycle? Well, the denial, of course, is that part is it's by informing people. You're not going to convince them, but at least informing them provides a tool, a very important tool for recognizing, or hopefully for them to recognize, these people who are in denial of these situations, that these stuff is real, it's raw, and it's affecting people. It doesn't matter their social class. It doesn't matter, because LeBron James said it the best. It doesn't matter how famous I am. I'm still a black person in America, and he's spot on that. So it's about informing folks. And as an educator, that's probably one of the hardest things that I encounter, because in the college that I teach, the majority of my students are white, and I'm teaching racism to mostly white students who have never had that experience. And I don't expect them to have that experience at all. I do expect them to at least recognize that the system is affecting a lot of folks. That the system was created in a way that was to benefit Euro-Americans way more than other people of color. But to convince that message, it takes time. It's not all of a sudden you can have who doesn't believe in any of this. It takes time, and as an educator, especially when I'm dealing with young minds, those are the people that you probably have the most influence, and for them to start thinking about this stuff critically, and hopefully make a change in the near future. So informing is a very important one, without a doubt. What was your second question? Your second point of your question, Angie? I think you answered it. It was how do we break that cycle? And yeah. I think you answered that well. And going to that point, it's also reaching to the community. That's exactly what you guys are doing as the Centro Cultural Mexicano. One of the things that I think it's just so vital of having centers like the ones that you guys manage is the fact that, and Carlos and you said it when we first met, it doesn't matter where these people come from as long as they have the interest of learning, as long as they have the interest of opening themselves and understanding these type of issues. We need more centers too, and not only in our communities, but also in communities that are able to open up and to take the initiative of, by curiosity, by going into the centro and speaking to you guys and say, what's going on? What is this place about? And you can give them some information, and that's also part of the change. Yo voy a cambiar un poquito y hacerte una pregunta que yo siempre he sentido muy importante cuando hablo con un catedrático. Y ahora teniendo la fortuna de hablar con un catedrático mexicoamericano, hay algo que yo siento que les dejaron
hay dos generaciones de catedráticos. Los que ya están saliendo ahorita, catedráticos que comenzaron hace 25, 30 años, que tenían una visión diferente y que sentían que tenían una responsabilidad diferente, y los catedráticos que acaban de entrar hace 10, 15 años. ¿Qué es la responsabilidad que a ustedes como nueva generación de catedráticos, esos catedráticos conservadores, porque es la verdad, era un grupo muy conservador de catedráticos, tradicionalistas, como se les dio una oportunidad, tenían que cuidar su trabajo, su posición, su salario y su futuro? Entonces, a ustedes como nuevos catedráticos, les dejaron una responsabilidad muy diferente y con una generación totalmente diferente. ¿Cuál es tu sentimiento acerca de eso, doctor Pérez? Esa es una pregunta muy interesante porque, como tú lo mencionaste, Carlos, sí, la vieja guardia de catedráticos era muy conservadora, muy tradicionalista. Puedo decir que yo, por fortuna, tuve de esos catedráticos dentro de lo que fue mi experiencia cuando estaba haciendo el doctorado. Pero si hay una cosa que aprendí es de que quería yo romper el molde, ¿no? Yo fui de esa generación donde no quería ser nada como ellos, al contrario, quería ser lo opuesto que ellos, y eso no les gustaba porque, como toda institución, no importa que sea religiosa o académica, no les gusta el cambio. Suelen ser muy, esa tradición cuando alguien la mueve, no les gusta, no les gusta enfrentarlo, esos cambios que se están dando por cuestiones de experiencias, generación, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es mi generación y conectándolo con estos nuevos estudiantes, los famosos millennials, con los que ahora son la mayoría de los estudiantes con los que estoy en la aula. En primer lugar, yo tengo que seguir siendo un ejemplo de activismo, que el activismo es una cosa esencial para el cambio. Y segundo, de que esta generación en particular, los millennials, son los que van a mandar en este país. Yo creo que el impacto que tiene esta generación tiene una comparación histórica muy similar con lo que fueron los famosos baby boomers. Porque ahorita los baby boomers que están son los que prácticamente están en el poder, ¿no? Son los que lidian el poder. Son los que se beneficiaron de un sistema anteriormente, después de la Gran Depresión. Son los hijos de esa gente que tuvo que sufrir para que sus hijos tuvieran una mejor vida, ¿no? Y sin importar, ante todo, bueno, el lado anglosajón de esos baby boomers, ¿no? Pero siento que los millennials están desarrollando un sentido de conciencia muy profundo, un sistema de conciencia, una tolerancia que gente hasta de mi misma generación no la tuvo. Y eso creo que es parte de un cambio bastante positivo. Quizá ahorita no se está viendo nada de esto, pero la mayoría de la gente que está protestando por un cambio suelen ser chavos de una generación de esta generación, porque están hasta el tope de que el sistema realmente no les ha dado nada, ¿no? Tú mencionas algo, doctor, muy interesante, la tolerancia. Yo voy a decirte, bueno, pues hemos tolerado nosotros como inmigrantes estos abusos por casi 100 años. En los últimos 70, 80 años, nuestra comunidad mexicana y latinoamericana hemos sufrido muchos abusos y hemos sido muy tolerantes. ¿Cuándo vamos en realidad a despertar? Yo recuerdo hace 30 años en una reunión que se dijo, el monstruo va a despertar en 10 años. Pasaron 10, pasaron 20, ya estamos en el 2020 y ese monstruo no ha despertado. ¿Cuánto tiempo tú como catedrático que lo ves en las aulas a diario piensas que nuestra comunidad y esta generación va más a tolerar lo que está sucediendo? Y yo no quiero usar ese cliché, ¿verdad? Que se ha usado por mucho tiempo y estoy de acuerdo contigo. Se ha romantizado mucho esa perspectiva, eso de ser el gigante durmiente, ¿no?
digo, no tenemos que ser quizás seamos el gigante, pero no tenemos que estar dormidos todo el tiempo. Digo, hay algunos como ustedes, como yo, que estamos bastante despiertos, ¿no? Tiene mucho que ver también con, y esa no es una generalización porque no sería no quiero generalizar, pero la mayoría de nuestra comunidad tiene trabajos que no les hace pensar de una manera, eh, eh, o no tienen el tiempo, no tienen la cuestión por la situación económica en la que están, de que es más preferible tener tortillas y pan en la mesa que estar protestando, ¿no? Yo lo he visto en las zonas en las que en las zonas donde he sido activista, en San Diego en particular, muchos tienen miedo también de arriesgarse y que les pase algo, y más que nada si no están legalmente en este país, toman ese riesgo, y ahora más con esta xenofobia antimigrante que se está dando. Mucha gente de nuestras comunidades no quiere tomar ese riesgo, y no es porque no quieran, simplemente de que ese es el temor que tienen, pero eso se ha dado por 30 años, como tú lo acabas de mencionar. Desafortunadamente esto no es nada nuevo, y la mejor forma de despertar son sus hijos, son los que pueden tomar ventaja del sistema, que les puede dar una educación donde pueden desarrollar, romper un sistema muy tradicionalista que a veces tenemos en las culturas hispanoparlantes, romper con esquemas culturales donde puedan desarrollar conciencia de lo que está pasando en sus alrededores. Yo vengo de una familia de campesinos, que mi papá era bracero. Mi papá vino a este país por primera vez en 1952. Y yo me acuerdo muy bien, cuando yo lo entrevisté para mi tesis doctoral, decía de que pues cuando él quería decir algo al patrón, el patrón lo amenazaba de deportarlo. Y yo trabajé en el campo 15 años, y yo era de las pocas personas que estaba legal, y me ponía a platicar con mis compañeros de trabajo, y me decían lo mismo, de que si había una protesta en la comunidad, tenían miedo de que llegara la migra y se los llevara. Sí, de que están todos esos factores, ¿no? Pero sus hijos son los que son legales, los que son ciudadanos de este país, y son los que deben desarrollar esa conciencia para que el cambio se dé. Yo creo que por eso vuelvo a la pregunta original, ¿no? Esta generación en particular tiene un potencial de realmente hacer un cambio bastante significativo en los próximos años. Yo creo que más que otra generación que se ha dado en este país. Dr. Pérez, you have such a unique, I think, or valuable view, because you have the historical knowledge that you have studied. You also have lived experience. And so I'm wondering, as you know, our communities, our Black and Brown communities are suffering, we're in pain. These are really difficult times for our communities. Yeah, and they are. How can we support each other amongst our various communities? And what message would you give? I know that you work as a professor, you work with a lot of youth. What message would you give to maybe the youth of our communities as well? You know, as a historian, unfortunately, I have to admit that I tend to be very, very pessimistic because this is very cyclical, you know, and sometimes quite predictable. But that's from his historical lens, all right, as my profession. We have to continue to fight. And the fight has been continuing for generations, and there will be another generation. But again, if the system was not built properly, we should make the system we should make the system work for everybody. And the only way that we can do that is by being proactive.
by being in the streets, by writing letters to our politicians to tell them, look, we're here. We're not going to go anywhere. You're not going to kick us out. We're part of the fabric of this country. Yes. And that's in Carlos. I mean, I've seen your activism, and you're a straight shooter. You're very direct, and I really appreciate that from you. But also, I think our youth have to be the same way. I think our the sons and daughters of those immigrant parents, they have to develop that skill. They have to be vocal. They cannot keep themselves silent about this system that is oppressing them. They have to speak out, and that's when major change is gonna take part in this country, or in our communities in particular. I don't want to go macro, but in the micro level, that's how the change is going to take place. Yo te tengo, doctor, una pregunta que decimos, a mí me gusta decir, la tengo que hacer porque es de cajón. A ver, dímela, Carlos. ¿Por qué en toda nuestra historia, hasta ahorita, hemos tenido líderes activistas, hemos tenido líderes aquí, líderes allá? ¿Por qué no hemos encontrado en nuestra comunidad de habla hispana un líder que nos pueda no guiar, pero decir, hay que cargar esta bandera? ¿Por qué no encontramos uno en ningún estado? ¿A qué se debe? Esa pregunta es muy interesante por lo que pasa es de que, tú sabes, cuando hablamos de esas terminologías que nos ponen como hispanos y latinos, nos ponen como si todos fuéramos iguales. Y tú lo sabes, y ustedes lo saben bastante bien, que la comunidad latina está bien fragmentada. No somos una comunidad única. Todos tenemos experiencias diferentes. Los cubanos tienen experiencias diferentes, los mexicanos, los centroamericanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es la ventaja que han tenido los afroamericanos, ¿no? Aparte de todo el sistema que ha estado en contra de ellos, el hecho de tener a alguien como Malcolm X o alguien como Martin Luther King, han usado estrategias donde han incorporado, tú sabes, la ideología ante todo, la ideología de por qué el sistema está como está, y esos líderes lo hicieron bastante bien porque empezaron a desarrollar una cierta conciencia social, ese sistema que los oprime, ¿no? Dentro de lo que ha sido nuestra experiencia, yo voy a hablar como mexicano, como México-americano. César Chávez, que tú lo conociste, yo tuve la suerte de marchar con él. La primera vez que marché con él fue en 1978 y lo hice con mi padre varias veces porque él era parte de la unión. Él se enfocaba en el campo, en la gente del campo ante todo, ¿no? Así que no tenía una ideología, y aparte que lo apoyaron muchos políticos, ¿no? De muchos ángulos, pero dentro de lo que era esa ideología era muy específica para un tipo de represión, opresión que se estaba dando, ¿no? Y Martin Luther King era mucho más abierto, era un tipo que incorporaba todo tipo de ideologías, y es la cosa que no se han tratado, pero no se ha podido llegar a tener ese guía que nos una a todos sin importar si de qué de qué país latinoamericano, de qué descendencia latinoamericana eres. Y eso, yo creo que eso ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido como comunidad, porque en realidad la diversidad que tenemos dentro de nuestras comunidades también nos puede separar bastante, ¿no? A eso le podemos agregar que nos falta el sentido de unidad. Absolutamente, nos falta bastante porque, digo, simplemente en la comunidad hispanoparlante hay muchos que son, ante todo de 2, 3, 4 generaciones que apoyan a Donald Trump, por ejemplo, y completamente se cierran dentro de lo que es la situación actual de los inmigrantes que están experimentando esta xenofobia. Eso ya no les importa a ellos, ¿no? Lo que les importa, ellos son más americanos que latinos, ¿no? Si lo podemos poner de esa manera. Pero sí, nos falta unidad. Eso es muy bastante obvio, desafortunadamente, por los intereses múltiples que tenemos como comunidades. Pues, doctor Pérez, aparte que estamos pues muy agradecidos contigo de poder pues de abusar de tu tiempo en No, para nada, al contrario, gracias. Creo que este mensaje que acabas de mandar a nuestra comunidad
Es muy interesante, es muy importante. Yo creo que necesitamos más gente como tú y esperemos que también que esta no sea que esta sea únicamente la primera vez en que podamos abusar de tu tiempo para poder dirigirnos a nuestra comunidad y a ambas comunidades, a la que habla el puro español y a la que habla más inglés que español. También creo que es muy importante, pero Angie, no sé si tienes ya something to... I just wanted to say that, first of all, thank you so much for sharing so much with us. Also, I wanted to say that you made a point about developing the skill to speak up and speak out. And I think that's a really, really important point that that I haven't heard too much, that I think is really important to amplify, that it takes time to develop the skills to be able to do the kind of work that we need to do to dismantle these systems. And Yeah. so, yeah, could you? Yeah, and I mean, you guys are activists. There's that skill you guys develop. It comes from experience, and that's the reason that you're passionate about what you guys are doing, and we need that new generation to also be inspired. You know, that these type of events that are unfolding right now in our communities are very important to pay attention to, because this is when this is history in the making right now. Yeah. You know, this inspires a lot of folks, regardless of all the other things that people are concerned about, the destruction of I mean, Martin Luther King, when he was peacefully marching, he was public enemy number one, and he got assassinated. I mean, the FBI was after him. And, you know, a lot of social movements are chaotic. That's the only way sometimes change takes place. Yeah. Bueno, doctor, yo sé que podemos seguir horas y horas platicando. Ya tendremos el tiempo, vamos a tener mucho tiempo que platicar en un futuro, pero pues gracias de parte del Centro Cultural Mexicano, del cual pues tú eres una parte pues muy importante dentro de la mesa directiva, de parte de nuestro nuevo proyecto, que es el proyecto tuyo también, que se llama Conexión Cultural. Pues no me queda más en lo personal, en lo particular, que agradecerte mucho por esta interesantísima conversación, que es muy corta, pero esperemos poder seguir platicando más contigo, Angie. Thank you. Thank you, sir. Bueno, mis últimas palabras, agradecerles al Centro Cultural Mexicano, a ti, a Angie y a Carlos por esta oportunidad. Sí, podemos hablar por horas, porque son temas que me apasionan, y quiero que sepa la comunidad que hay gente como yo, que hay en la comunidad, que existimos también y que no están solos, y esperemos de que este tipo de plática los inspire a que sean proactivos y hagan cambios en la comunidad también. Así que muchas gracias por esta sesión, y siento que la vamos a seguir para otra ocasión. Gracias. Claro que sí. Gracias. Pues cuídense, hasta luego. Hasta luego.